Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Instituto, al Poder Judicial, especialmente a Lila Lucchesi, a quien conozco desde hace muchos años, cuando éramos alumnos, los dos, de la Universidad Pública, la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Me siento muy contento de estar en una universidad pública charlando sobre mi profesión. Cada tanto, fui docente muchos años y cada tanto me reconforta ver gente que sigue insistiendo con estas cosas como el periodismo y algo que se le parezca. Voy a hablar de, lamentablemente, digamos, porque no me queda otra, voy a hablar de mi experiencia como periodista, que desde hace 25 años y 20 kilos en mi caso, cubro los tribunales federales. Ustedes que viven por acá leen Comodoro Pi en los diarios. Yo cubro Comodoro Pi desde antes que exista Comodoro Pi. Soy una especie de antiguaya enorme que forma parte casi del mobiliario de lo que es el edificio llamado, que está en la calle Comodoro Pi, de donde se tramitan los casos judiciales más resonantes, porque son los de corrupción. Una temática poco abordada en la Argentina porque, como todos sabemos, no hay casos de corrupción, no habrá casos de corrupción, ni hubo casos de corrupción. Es el clásico invento de los medios de corrupción en la Argentina. Desde el año 92 que cubro estos casos, o sea, cubrí corrupción del menemismo, cubrí corrupción del kirchnerismo y, como viene la mano, voy a cubrir corrupción del macrismo, porque nada está cambiando, por lo menos lo que veo yo como periodista y por el ingreso de causas y por la cantidad de causas. Hay quienes califican lo que yo hago, con suerte para mí, como periodismo de investigación. Yo en principio descreo de la categoría del periodismo de investigación. El periodismo es periodismo, y acá se suele confundir con aquellos que seguimos casos con cierta preponderancia en el tiempo como periodismo de investigación. Supongamos que acordamos. En realidad yo cubro casos judiciales y por eso me convocan para hablar de esto. Cubro casos judiciales, tengo relación de periodista fuente con fiscales, secretarios, jueces, secretarios de fiscales, camaristas, etcétera, etcétera, básicamente en la justicia federal. Algún tiempo, como decía ahí mi biografía, cubrí la Corte, o sea, no cubro más Corte Suprema, y hago lo que se llama el trabajo diario de caminar por Comodoro Pi. Llego, camino, pregunto, me junto con gente, escribo. Cuando estaba en radio, comentaba por radio las noticias. Es una rutina que hago hace 25 años. Estoy podrido, no soporto más, quiero ganarme el kini para dejar de hacer esto, pero es lo único que aprendí a hacer. No soy abogado, y siempre digo que por suerte no soy abogado, y aclaro, ante la primera sonrisa aclaro, porque cuando empecé a hacer esto hace 25 años, veo gente que creo que no había nacido en el año 92, no había, ustedes saben que antes de las computadoras no había computadoras, había máquina de escribir, las sentencias judiciales se hacían a máquina de escribir y con carbónico. Estábamos lejos, cuando yo empecé era muy lejana la posibilidad de conseguir un fallo digital para poder hacerle copy-paste y después publicarlo. Era un poco más artesanal. Digo que no soy abogado porque cuando empecé en el año 92 tuve un primer desafío para hacer este trabajo, que fue traducir del alambicado, dificilísimo y casi inabordable lenguaje judicial lo que querían decir unos señores llamados jueces federales
a papel de diario. Me costó muchísimo y siempre cuento un problema gravísimo que tuve. Yo estudié en un colegio donde aprendimos latín durante 5 años, así que me las arreglaba con los términos que, viste, que al Poder Judicial le encanta el latinazgo, te latinean todo para confundir, para hacerlo más difícil. Una noche me llega una decisión de la Cámara Federal porteña que decía que debía desinsacularse el acuo. Ya lo puedo decir, después de muchos años. Llamé a un señor que se llama Gustavo Hornos, hoy es juez de la Cámara Nacional, de la Cámara Federal de Casación. En aquel momento era el fiscal ante la Cámara Federal, había reemplazado a Moreno Campos, célebre por estos días por otras cosas. Y teníamos el teléfono de la casa de los jueces. Lo llamé como a las 9 de la noche y le digo: Gustavo, discúlpame, pero no entiendo qué quiere decir desinsacular. Y me explicó. No sé cómo decirlo, pero en latín, saecula es bolsa. ¿Está bien? In saecula quiere decir sortear. Había que sortear un acuo, es sortear, debía sortearse un juez. O sea, hicieron un barullo entre un latín horrible. Desinsacular es sortear. Yo siempre digo, desde el año 91, 92, ¿por qué no pusieron sortear a un juez? Yo me hubiese ahorrado la llamada, no lo hubiese interrumpido. Aquel fue el primer desafío que tuve como periodista que cubría tribunales, era traducir. Primero traducir y después reducir fallos de enorme cantidad de páginas a lo que hoy podrían ser 3.500 caracteres. Hace poco el juez Casanelo, un viernes a esta hora, metió un fallo sobre el caso Báez de 750 páginas. Imposible de leer. Imposible. Cuando yo empecé, hace 25 años, ese era otro desafío. Primero traducir y después reducir. Tratando de poder leer algo. Así empecé hace muchos años. Mi laburo, yo lo cuento, digamos, es distinto al que cubre policiales, totalmente diferente, porque me toca cubrir casos con enorme contenido político. He cubierto los casos de los procesamientos de todos los expresidentes que fueron procesados. Por algún caso me tocó cubrirlos. En los últimos tiempos me dediqué especialmente a Ricardo Jaime, un señor que está preso por chorro, del que escribí un libro prontuario, digamos, y fui de los que cubrió desde el inicio, hace 5 años, el caso Vudú por el Chicone, por el cual acaba de llegar a juicio. A mí me toca una tarea bastante simple y a la vez complicada de explicar. Yo escribo sobre cosas que escriben otros. Yo cuento lo que firma un juez o un fiscal. No soy de los periodistas que en sus artículos opina sobre si está bien o mal el fallo, si correspondía o no tal cosa. Desde hace 25 años, más o menos, que cuento lo que firman otros. Quiero decir esto que no me parece menor, porque de un tiempo a esta parte
por lo menos en Buenos Aires, cada fallo judicial se analiza a ver de qué sector proviene, a quién quiere perjudicar. No es mi estilo de laburo. No vaticino fallos. No digo, la semana que viene, esto va a pasar, la semana que viene o la otra van a procesar a la Procuradora General de la Nación por el caso de la compra del edificio. No lo digo. Aprendí con el paso del tiempo a escribir sobre lo que firman otros. Te dirán, bueno, pero si un juez lo pide, si un juez lo ordena, si un fiscal lo pide, yo lo cuento, independientemente de a quién o a quienes pueda beneficiar o perjudicar. Y quería decirles esto porque estamos en el momento en que se discuten todos los fallos judiciales. No es persecución política ordenado por un sector para que eso, en mis artículos, eso quedará, no entra esa categoría de análisis. Yo cuento, describo, a veces titulo, a veces no. Ustedes saben que los redactores no titulamos todas las notas, que es lo que le da muchas veces sentido básico a una nota, es el título, porque en la era de las redes sociales se lee el título y nada más, pasa todo el tiempo, se tuitea una nota y no importa lo que diga adentro, lo único que vale es el título. La idea era hablar de solapamientos o de colaboración o de problemas entre el periodismo y el Poder Judicial. Sí, hablo por mi experiencia, Justicia Federal, de la capital federal. Digo, no me atrevería a explicar nada que no fuera lo que sucede ahí, digamos, y esto también es condicional. Quiero decir, no puedo hablar de cuál es la relación entre los periodistas y el sistema de justicia de Río Negro, porque mentiría, ni de Chubut ni de Jujuy. Hablo de lo que me compete porque hace 25 años que lo hago. Hay una, por lo menos yo lo veo así, hay una, si se quiere, una colaboración permanente, tácita o no, entre el Poder Judicial y el periodismo que cubre casos judiciales de corrupción. Les explico por qué. Porque muchas veces los periodistas tenemos información un ratito antes de que la tenga el expediente, que caiga en el expediente. Y muchas veces publicar algo antes que se sustancie en un expediente puede llegar a perjudicar la investigación. Nos ha pasado en casos, en muchos casos nos ha pasado que fuimos los periodistas, producto de la desconfianza del ciudadano en algunos sectores del Poder Judicial, de pruebas que gente no se animaba o no quería llevarla a los tribunales. Estaban más seguros de que esa prueba iba a tener o bien impacto o que iba a suceder algo dándonosla a nosotros que llevándola a la justicia. En el caso de Ricardo Jaime, por ejemplo, estaba desaparecido un contrato por el cual se comprobaba que Ricardo Jaime había vivido en un departamento que le pagaba todos los meses Néstor Otero, empresario, concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro, una concesión a la que Ricardo Jaime debía controlar. Había un contrato de alquiler que era clave para
determinar que Otero lo había coimeado a Jaime y no aparecía. Un día en tribunales viene un señor y me dice: vos estás buscando esto, y me da una copia de ese contrato. Digo, puede ser verdadero, puede ser falso. Empezás a pensar y le digo: ¿por qué no se lo llevas al juez? Me dice: porque no confiamos en el juez. Toma, publicalo. Jaime admitió en un juicio abreviado haber cobrado coimas por ese caso. Está condenado por ese caso. Mail: averiguá quién le regaló la casa de fin de semana, lote 99, me dieron todos los datos. ¿Quién le regaló la casa de fin de semana a Jaime en San Isidro? Secretario de Transporte, vivía en Córdoba, un empresario le compró una casa de fin de semana para que el hombre pudiera, ¿no?, descansar los fines de semana, cuando tomara decisiones estuviera con la mente despejada. Es evidente, digamos. Busqué esa escritura, encontré todo, y otra vez el empresario, el dueño de la terminal de ómnibus de Retiro, le regaló una casa de fin de semana. Quiero decir, mi colega Hugo Alconada Mon recibió papeles del caso Vudú que no le quisieron llevar a los tribunales. Un señor lo llamó por teléfono y le dijo: encontré tal cosa en tal lugar. Le hicieron un paquete, se lo mandaron a la redacción, y era la relación entre la familia de Vudú y no sé quién, y una empresa que le había pagado los pasajes de avión. Quiero decir, nos hemos transformado en receptores de algunas pruebas fundamentales que no se vuelcan en el Poder Judicial. ¿Por qué? No sé, pero a mí me viene bárbaro. Bueno. ¿Y por qué digo esto? Porque si la prueba entra al expediente, la administración corre por parte del juez. Y en la pelea por la noticia somos varios. Estamos de distintos diarios, radios, revistas, canales. Entonces, si entra al expediente, me puede tocar o no, me puedo enterar o no. Me beneficia muchísimo que entre, porque me la den a mí la prueba. Esto pasa. Y esto genera un ruido con el Poder Judicial. Porque vos estás un paso adelante. La lectura es: los periodistas descubren que fulano le pagaba el alquiler a Mengano y el Poder Judicial no. Eso en algún punto genera un ruido. Y en ese momento es cuando el periodista va ante el juez y le dice: mira, tengo esto. Si lo publico, ¿genero algún problema? A veces te dicen que sí, a veces te dicen que no, a veces te dicen: espérame, porque a partir de esta información yo puedo hacer tal cosa. O te dicen: ¿por qué no lo volcás vos en el expediente? Y entonces ahí hay que decir: bueno, sí, colaboro, pero colaboro el viernes a última hora para que no se enteren los de la Nación, Clarín, que andan dando vueltas. Digo, pues si yo colaboro el jueves, tal vez el viernes, entonces... Digo, y me ha pasado, terminé llevando escrituras de propiedades que compró, insisto, con Jaime, que es mi especialidad, digamos. Había comprado un diario y una radio en Córdoba, y yo tenía, misteriosamente, me habían dado la escritura y el boleto de compraventa. Y un día fui y lo llevé a la justicia.
en el momento, viernes a la tarde, para que no se pueda filtrar y que me diera tiempo de publicarlo a mí sábado, domingo. Ahí hay un acuerdo con el juez, con el fiscal, de colaboración mutua. ¿En qué redunda? En que probablemente en el mismo expediente, dentro 20 días después, ingrese o aparezca una prueba y en agradecimiento por la prueba aportada, uno tenga una primicia. Hay cierta colaboración imposible de soslayar entre el periodismo y el Poder Judicial. No somos socios, pero tampoco somos enemigos. De hecho, hay jueces que... Sí, de hecho, hay jueces que han decidido no hablar más, jueces federales que han decidido no hablar más con los medios y comunican todas sus informaciones a través del Centro de Información Judicial, que es el CIJ. Algo que favorece a la libertad de expresión, pero disminuye la cantidad de primicias que uno tiene. Digamos, hay una discusión ahí. Yo creo, me dijeron que faltan 5 minutos, yo creo que todavía no había empezado a hablar, pero no importa. Creo que es recomendable la colaboración entre el Poder Judicial y el periodismo. Entiéndase colaboración no como connivencia ni como pactos oscuros. Cuanto más información haya de los casos judiciales mejor, cuanto mejor sea el manejo que hagan los integrantes del Poder Judicial de esa información, manejo bien entendido, más claro se va a publicar. Si una causa judicial está repleta de trascendidos, en general termina sucediendo lo que se llama embarrar la cancha. Mi recomendación, como parte interesada para recibir información y darla primero que otros, es que el Poder Judicial colabore con el periodismo. No los veo como enemigos, tampoco, insisto, como socios de oscuridades. Me habían quedado un montón de cosas más para decir, pero creo que ya estamos en los 20 minutos. Si quedó algo, después lo podemos contar o agregar en las preguntas. Gracias.